Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente dando inicio a este en vivo a través del Facebook de la Casa de la Esperanza. Agradeciendo a Dios primeramente, darnos la oportunidad de volvernos a conectar con toda esta audiencia linda, fiel y obviamente con nuestras invitadas, esas panelistas que han estado preparándose durante una semana o quizás mucho más tiempo para brindarnos toda la información oportuna y necesaria para abordar un tema que es supremamente importante y es un tema que es relevante y más teniendo en cuenta las últimas cifras, las últimas vivencias de nuestro país y parece que no solamente de nuestro país, sino también a nivel latinoamericano. Yo soy Pilar Farelo y me encanta volver a estar aquí en esta conexión y quiero invitar a todos y a todas los que ya están recibiendo la notificación para que ingresen y para que también compartan el link con sus amigos, sus amigas, sus familiares y especialmente hoy hago un llamado a todas las mujeres para que nos unamos y seamos una sola voz y una sola fuerza porque el tema de hoy lo amerita. Hoy estaremos hablando sobre el feminicidio, cuando te matan por ser mujer, un tema que ha tocado las fibras, obviamente de mi corazón como mujer, pero que también ha tocado las fibras de muchos hogares en Colombia y bueno, que nos ha dejado tristes consecuencias. Hoy tenemos dos invitadas muy importantes y quiero presentarlas y quiero darles la bienvenida a este en vivo de la Casa de la Esperanza y en unos segundos empezaremos a compartir, yo desde ya, a compartir esta transmisión, a compartir este link para todos nuestros amigos y seguidores. Primero quiero darle la bienvenida, decirle buenos días a Gina, decirle a Gina muy buenos días y decirle bienvenida a este espacio de la Casa de la Esperanza para abordar un tema tan importante como es el feminicidio, para hablar también sobre prevención de violencia de género y ruta de atención. Gina Pineda es una mujer maravillosa como ser humano, psicóloga de profesión y tiene toda una experiencia y un bagaje precisamente en este tema de la salud mental y en el tema del feminicidio. Más adelante entenderemos por qué. Seguramente Gina nos va a contar un poco qué la llevó, qué en la vida la llevó a comprometerse con este tema. Y me encanta tenerte aquí, Gina. Eres magíster en neurociencia, psicóloga también de profesión y vives en Bucaramanga, pero ya eres una persona reconocida a nivel local y creo que nacional por tu defensa de los derechos de las mujeres y por ser una activista social precisamente hablando sobre estos temas y alertando en todo momento sobre lo que está pasando, sobre la realidad que vivimos las mujeres dentro de nuestras casas, tristemente, fuera de ellas también, pero especialmente en este tiempo de pandemia, dentro de nuestras casas. Un saludo para ti y te doy espacio para que saludes a la audiencia, Gina. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Un disfrute pese a el tema que nos toca en nuestra existencia, en esa vida libre de violencias que no es garantizada en todos los casos, pero sin embargo es necesario este tipo de encuentros. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sé que será un espacio en el que podemos formular las preguntas, en el que podemos abordar pues todo aquello que tengamos quizás algunas dudas sobre feminicidio, sobre esas rutas de atención, entendiendo que todas las mujeres tenemos ese derecho a la autonomía, a la dignidad y por supuesto a la vida. Entonces es un gusto, Pilar. Así es, no, el gusto es el mío absolutamente desde el momento en que te hicimos la invitación. Teníamos la expectativa en que pudieras estar con nosotros y la expectativa en que realmente pues pudiéramos tocar este tema que vuelvo y digo es supremamente importante. Quiero invitar también en este momento a la doctora Angie Cuadros y quiero pedirle a las personas que se están conectando si nos están escuchando y viendo bien. No sé, parece que hay problemas en la transmisión. Pero quisiera que nos escribieran vía chat si ustedes están conectados, si están viendo y escuchándonos perfectamente. Aquí está subiendo un número de conectados, te quiero contar, Gina, pero vamos a compartir. Mira, aquí tengo mi celular y voy a compartir precisamente el link para que todos podamos hacer este ejercicio durante 3 minutos y es llevar este mensaje, es como dice la Casa de Esperanza, un mensaje de esperanza, porque no solamente vamos a hablar de muerte, de cifras de mujeres que ya no están, sino que vamos a aprender una voz de alerta para que entre todas nos cuidemos y sobre todo la sociedad civil nos ayude en esta gran tarea que es defendernos y cuidarnos unas a otras. Estoy compartiendo este link, no sé, también te lo estoy enviando en este momento, Gina, para que tú puedas con tus seguidores y tus redes sociales también seguir esta transmisión
y también pues a todas las personas que siempre nos han seguido durante estos 8 o 9 programas que, te cuento Gina, hemos estado abordando temas de interés, como la prevención del abuso sexual infantil, también la prevención del embarazo adolescente y del el aborto clandestino, que también es tan complejo. Y también hemos estado hablando sobre la prevención de todo tipo de violencia, violencia de género. Incluso hablamos hace 8 días sobre el duelo, un tema bien profundo y bien complejo, sobre todo en este tema de en estos tiempos de pandemia, donde ni siquiera muchas veces podemos hacer un cierre de ese dolor, de esa despedida, y esto hace mucho más compleja esta etapa. Quiero darle la bienvenida entonces a la doctora Angie Cuadros, creo que está ya con nosotros ahí detrás de bambalinas, como decimos. Quiero pedirle a la doctora que nos voltee la cámara. Aquí estamos tratando de... ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola? ¿Listo? Vamos a darle espacio. Pero no la tenemos, pero no. Hola, 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 hola. Bueno, teníamos un poquito de interferencia. Tenemos un poco de interferencia. No sé si son estos audífonos, esperemos que no. Y la doctora Angie ya está con nosotros, pero le voy a pedir que voltee su cámara porque pues no la podemos ver quizás en horizontal, ¿sí? Y que nos dé un saludo a esta hora para toda la audiencia que nos acompaña. He compartido ya a través de mis redes sociales y a través del WhatsApp el link para que muchas más personas pues puedan hoy conectarse y también puedan participar. Les recuerdo que ustedes pueden formular sus preguntas y hacer sus comentarios a través del WhatsApp. Ahí está el WhatsApp de la Casa de la Esperanza, y que también lo pueden hacer a través de esta plataforma del Facebook o a través del Instagram @Esperanza Mujer. Quiero dejar a la doctora Angie, pero pedirle nuevamente que nos ubique diferente el celular. No sé si me escuchas, Angie. ¿Me escuchas? Gina, ¿me escucha? Perfecto. Ok. Tenemos como una dificultad con la doctora Angie. Vamos a ver. Doctora Angie. Hola, sí, aquí estoy. Ok. Voy a dejarte sola, pero voy a pedirte el favor que gires tu celular porque la pantalla la tienes quizás configurada y está vertical y no horizontal. Entonces, para que tú te puedas ver, no sé si alcanzas a mirar que está saliendo, es la imagen al contrario. Vamos a resolver estos temas técnicos entonces con la doctora Angie, y voy a volver nuevamente con Gina. Y vamos a empezar a abordar, Gina, nuestro tema del día de hoy, tema del feminicidio, un tema supremamente importante, un tema supremamente relevante, y vuelvo y digo, teniendo en cuenta las cifras. Estuve leyendo un poco y aquí tengo unas notas que me dejaron muy preocupada precisamente anoche, y encontré que el Observatorio de Feminicidios de Colombia nos dice que a mayo eran 188 feminicidios. Pero los medios de comunicación y medicina legal nos dicen que eran 99 casos de feminicidio. Es un número, es casi que la mitad de diferencia. O sea, estamos hablando de un 50% más según el observatorio, y esto es bastante preocupante si empezamos por ahí. Y si nos vamos al detalle, lo que es un feminicidio, que es quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, por su identidad, por su género, y muchas veces bajo unas circunstancias horrendas, porque los patrones son muy, muy crueles. Entonces es mucha más la preocupación. Yo no quiero que nos concentremos quizás solamente en las cifras, porque una mujer es tan valiosa como 188. Yo quiero que nos concentremos en cada caso, querida audiencia, porque cada caso no es solamente una mujer, es una familia, es un entorno y es una vida que tenía derecho
de vivir, por decirlo así, y que le fue arrebatado ese derecho. Entonces, empecemos a abordar el tema, Gina, si te parece, y entremos en materia. ¿Por qué tú estás adelantando este tema de luchar quizás por los derechos de las mujeres y especialmente por el feminicidio? Y démosle a entender a la audiencia qué es un feminicidio y cuándo se puede tipificar un feminicidio en Colombia. Muy bien. Bueno, entonces las mujeres a lo largo de nuestras vidas sufrimos distintos tipos de violencias y las podemos sufrir en múltiples escenarios. En nuestras casas, en nuestra familia, con la pareja, con la expareja, con amigos, con conocidos e incluso con desconocidos. Esas violencias pueden darse incluso en la calle mientras vamos transitando y ocurren acosos. Entonces hay violencia, por ejemplo, de tipo psicológica, física, económica, sexual. Y a lo largo de nuestras vidas estamos en ese continuum de violencias, expuestas por unas relaciones que son desiguales entre hombres y mujeres y que son históricas, son culturales, las hemos ido aprendiendo a lo largo del contacto, a veces en nuestra familia, a veces con la misma sociedad, por los medios de comunicación, por la televisión, por el cine, nos muestran esas relaciones que son desiguales, donde el hombre tiene un dominio y la mujer es considerada con menor valor o a veces sin valor. Estas violencias pueden escalar hasta el punto del asesinato, que en el caso de ser por mujer, se considera un feminicidio. Entonces, un feminicidio tiene que ver con ese asesinato de la mujer cuando es considerada de menor valor, cuando es considerada un objeto del cual se podía disponer, se podía maltratar y se podría desechar. Ocurre, nosotros desde los medios estamos más acostumbrados a reconocerlo cuando ocurre por parte de la pareja o expareja, porque por lo general existía un ciclo de violencias. Es decir, relaciones en las que existía esa violencia psicológica, sexual, económica, física, hasta que se da el asesinato. Pero no solamente ocurren los feminicidios en este escenario, puede ser en cualquier otro. Por ejemplo, feminicidios de carácter sexual. ¿Sí? Esta modalidad tiene que ver con un ataque previo a nivel de violencia sexual y que culmina con el asesinato de la mujer. Entonces, es un escenario amplio en el que puede ocurrir el feminicidio y que puede ser procesado como delito en Colombia y se requiere una investigación seria y especializada para cada uno de los casos y evaluar el contexto en el que ocurrió. A nivel personal, creo que buena parte de la vinculación y ese activismo, esa exigencia permanente por los derechos de las mujeres toma fuerza a partir del feminicidio perpetrado contra mi hermana Mónica Andrea Rocha Garzón, quien era una abogada y una periodista. Ella fue víctima de feminicidio en un contexto de violencia sexual y pues la familia no estaba preparada para afrontar no solamente a nivel emocional y la pérdida que representa para una familia ese asesinato de la mujer querida, sino además para enfrentar todo un sistema de justicia en la cual los administradores de esa justicia y sus auxiliares no tienen la formación, el conocimiento con perspectiva de género, es decir, no saben cómo abordar estos casos. Entonces, parte de esa dificultad de acceso a la justicia llevó a esa movilización de la familia y a encontrarnos con otras familias que también son revictimizadas, que no pueden acceder a investigaciones serias y especializadas, que no conocen los mecanismos para exigir sus derechos. Un punto que me gustaría tocar brevemente, de pronto me estoy extendiendo mucho, tiene que ver con las cifras y el panorama que planteaba Pilar al inicio. Hay observatorios que hacen ese rastreo independiente de los distintos asesinatos de las mujeres, ya sea a nivel de Colombia, como la Fundación Feminicidios Colombia, o incluso a nivel regional. Acá tenemos el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Santander. Revisar cada uno de esos asesinatos, analizarlos de manera especializada y determinar cuáles de ellos son compatibles con el delito de feminicidio, como una forma de memoria por cada una de esas vidas que nos fueron arrebatadas, como una forma de exigencia también de verdad y justicia para todas, porque con un feminicidio se lanza el mensaje a las otras mujeres, que no pueden ser las mujeres que quieren ser, que no pueden vivir libre de esas violencias. Entonces, ese tipo de observatorios independientes nos muestran unas cifras. ¿Por qué? Porque en las instituciones hay un subregistro.
como no se abordan bien los casos, se plantean que son menos feminicidios a los que realmente ocurrieron. Creo que esos serían como algunos elementos importantes, Pilar, por el momento. No, creo que es un excelente comienzo para este espacio, Gina, y tienes absolutamente claro todo el panorama y lo tienes comprometido también con tu corazón, porque ya nos has dicho qué te llevó precisamente a vincularte con este tema que es tan complejo y que puede ser tan doloroso, pero no solamente como tu experiencia personal, sino que te remontó quizás en ese proceso de resiliencia a ayudar a otras familias y a entender que tenemos un sistema que cojea, que tenemos un sistema judicial y que quizás tenemos hasta unas bases de datos que no corresponden a lo que tú dices y que aún tenemos la tipificación del delito de manera equivocada y que necesitamos obviamente primero hacer mucha labor de conocimiento, de capacitación incluso para las mujeres, para las entidades que defienden los intereses de las mujeres, para que las mujeres podamos entender cuándo realmente estamos frente a un homicidio y cuándo estamos frente a un feminicidio, que es una de las preguntas que más adelante te estaremos haciendo, te estaré abordando para que nos ayudes a entender cuándo realmente podemos identificar que es un feminicidio, porque durante mucho tiempo han matado a las mujeres. Durante mucho tiempo las mujeres hemos vivido una violencia que tú lo has dicho, que empieza por ser una violencia quizás sensible en palabras, un maltrato psicológico, emocional, sexual, físico, pero que ya está desbordado y obviamente está terminando con acabar la vida de las mujeres, y esto ya es el top de la cadena de violencia, de todo tipo de violencias contra nosotros, que además no respeta condición social y no respeta edad, porque estamos viendo que en pandemia hubo un feminicidio muy recientemente de una niña de 4 años, y también hemos visto de feminicidios de mujeres adultas como la chilena, muy adultas incluso, a manos de un hombre menor. Por esta semana precisamente salió ya el fallo y salió la condena, si no estoy mal, 35 años. Y bueno, entendemos muchas cosas alrededor que pueden golpear a las mujeres, pero que no hay distinción. Por eso es un tema supremamente relevante, y a todas las mujeres que me están escuchando, yo las animo a que hagan un momento, una pausa en la transmisión, copien el link y compartan con otras mujeres, porque esto puede salvarle la vida a una mujer, Gina, porque esto puede alertar a una mujer que quizás dice, oiga, yo estoy siendo vulnerada, yo estoy siendo afectada emocionalmente, físicamente, tengo temor por mi vida, no sé qué hacer, no queremos que seas el próximo caso. Eso es lo único que yo te puedo decir. Nosotras como mujeres debemos ayudarnos y debemos usar esta herramienta que es el celular, no sé si lo alcanzan a ver, aquí la estoy levantando, para compartir esta información, más teniendo la oportunidad de tenerte hoy aquí, Gina, como activista y defensora de los derechos de las mujeres. Y bueno, quiero hacer una pausa contigo un momento y saludar a la doctora Angie Cuadros, vale. que sí pudo estar aquí con nosotros. Ya hace parte de la Casa de la Esperanza, y qué rico volverte a tener aquí. Contigo estaremos abordando todo el tema de prevención y la ruta de atención. Te dejo para que saludes a toda tu audiencia. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Realmente estoy muy contenta porque esto es uno de los temas más importantes, pensaría yo, más importantes que debemos entender, que debemos comprender frente a esta problemática hacia la mujer. Realmente yo admiro muchísimo a Gina y realmente estoy muy contenta de tenerla en este espacio para hacer entender muchas cosas frente a la violencia contra la mujer. Yo también trabajo en el tema de la violencia y llevo ya 10 años en este tema, que realmente nos hace falta mucho todavía para poder entender y comprender esta problemática tan grave que se está viviendo actualmente aquí en Bucaramanga y a nivel nacional, y que creo que Gina, más que nada, que lleva también su trayectoria de trabajo, realmente me siento muy, muy feliz de compartir con ustedes y poder dar un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo y que este video va a quedar para que efectivamente puedan buscar ayuda, ¿sí? Puedan buscar ayuda y salir de esta problemática. Entonces, muchas gracias por la invitación y qué placer estar con ustedes. No, para nosotros es el placer de poder tener a dos mujeres tan excelentes y tan activas en el tema del cuidado, defensa, prevención de los derechos de la mujer, y en este tema tan importante que es el feminicidio. Ya vuelvo contigo, Angie, y quiero remontarme nuevamente al tema del feminicidio como delito, y que nos ayudes a entender, Gina, cuándo se tipifica un asesinato de una mujer como un feminicidio y cómo podemos nosotros, obviamente, como familia, muchas veces entender qué fue lo que le pasó a la mujer, porque pues ya vamos a entender con tu explicación
que hay unas, digamos, hay unos beneficios o no hay unos beneficios cuando la tipificación del delito es feminicidio. Quiero que nos ayudes a entender y también un poco rápidamente la historia, desde cuándo hablamos de feminicidio en Colombia y desde cuándo dejamos de decir fue un homicidio una mujer y empezamos a decir no, esto realmente fue un feminicidio. Bueno, muy bien. Importante aquello que resaltaba Pilar acerca de todas las mujeres estamos en riesgo de ser víctimas de feminicidio por el solo hecho de ser mujeres. Ahí ya tenemos un riesgo y ocurre bajo todas las características posibles. Mujeres mayores, en Santander, por ejemplo, una de las víctimas tenía 99 años y fue víctima de violencia sexual y de feminicidio, así como niñas. Entonces, abarca toda la gama de edades, de características sociales, mujeres universitarias. Se han presentado feminicidios en todas las características que puede presentar una mujer. Hablamos del feminicidio como un delito autónomo a partir de una ley. Esta ley es la Ley 1761 de 2015. Antes de ello se le denominaba homicidio, podía tener un agravante que era el agravante 11 cuando se le daba muerte a la mujer por ser mujer. Pero con esta ley se da claridad frente al asesinato con razones de género. Es decir, cuando existen esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres con un dominio de lo masculino sobre lo femenino. En este sentido, se plantea que el feminicidio es el asesinato de una mujer que puede ser perpetrado por cualquier persona. Esto implica que puede ser hombre o mujer y que puede ser, por ejemplo, la pareja, la expareja, un conocido, un vecino o incluso un desconocido. Se formulan algunos escenarios, entre ellos el haber existido una relación de convivencia o de intimidad entre la víctima y el victimario. O también podrían ser relaciones de amistad, podrían ser relaciones de trabajo, existiendo un ciclo previo de violencias. Esas violencias que mencionábamos al inicio. Se da ese ciclo de violencia psicológica o física o económica o sexual o patrimonial, entre otros. Otros escenarios tienen vinculación, por ejemplo, con el asesinato de una mujer como si fuese un botín de guerra para lanzar un mensaje a quien se considera el enemigo. Eso puede ocurrir en algunos escenarios, por ejemplo, de crimen organizado, de pandillas, donde se asesinan a las mujeres del grupo contrario, por ejemplo, las novias, las mamás de quienes están en ese otro grupo. Y con ello se lanza el mensaje de desprecio para generar terror y humillación. Entonces, esto también puede ser un feminicidio. El feminicidio también puede ocurrir bajo algunas características de las mujeres, por ejemplo, ocupaciones estigmatizadas. Pueden ocurrir contra mujeres en situación de prostitución. Por lo general, estos feminicidios son aún más difíciles para que se acceda a la justicia por todos esos estereotipos y prejuicios sexistas que se manejan desde el sistema penal y los administradores y las administradoras de justicia. Pueden existir, por ejemplo, feminicidios por conexión, así lo determina la Ley 1761 de 2015 al poner los distintos escenarios. Ese feminicidio por conexión tiene que ver con una mujer que intenta defender a otra que está en riesgo de ser asesinada por ser mujer. Por ejemplo, viene el ataque feminicida y una familiar o una conocida intenta defender a esa mujer y quien intenta defenderla es asesinada. Ello también puede considerarse un feminicidio. En suma, la jurisprudencia nos dice, por ejemplo, la sentencia C539 de 2016, que un feminicidio puede existir en cualquier escenario siempre que se den razones de género. Por lo tanto, es importante la valoración de ese contexto en el que ocurrió. Una buena manera de diferenciar un homicidio de un feminicidio tiene que ver con preguntarse cómo ocurrió el hecho y bajo qué motivaciones. Por ejemplo, si una mujer es asesinada, aunque no deja de ser, por supuesto, el delito, pero si es asesinada mediante un disparo que pudo haber sido para un hombre o para una mujer, pero no había una relación directa con ella, ni se pretendía generar un mensaje, sino que en un hurto fue asesinada, no existirían muy probablemente esas razones de género. Distinto a el asesinato de una mujer, por ejemplo, perpetrado por la pareja, quien durante años le infligió
humillaciones, desprecio, insultos, que la victimizó de manera física, con golpes, con empujones, que la amenazó de muerte, que la retiró de sus redes de apoyo, de sus familiares, que le coartó su comunicación, por ejemplo, con amigas, amigos, con su mamá, con su papá. Estas son características de un ciclo de violencias y que a veces podemos pensarlas, ¿no? Se dan en nuestras relaciones o conocemos alguna relación en la que se están presentando estas violencias que van en escalada porque existe ese riesgo alto de feminicidio en los casos. Entonces, digamos que esa diferencia esencial tiene que ver con las motivaciones. Si ocurrió por ser mujer y por las relaciones desiguales en esos distintos escenarios. Bueno, estamos entendiendo un poco más este contexto jurídico gracias a toda la orientación y sobre todo todos los ejemplos que nos estás colocando. Y tú hablabas y yo pensaba en todas esas mujeres, en todas esas noticias que leemos a diario o que vemos en los medios de comunicación, en las 2 chicas que murieron recientemente, estudiantes en la UIS, y en muchos casos que están asociados precisamente a esto que es el feminicidio. Quiero invitar nuevamente a la doctora Angie Cuadros, pidiendo excusas porque hoy estoy un poco como luchando con la garganta, y darle espacio a la doctora Angie Cuadros porque ella desde su énfasis obviamente de psicología, de salud mental, nos ayuda a entender cómo es que en un tiempo de pandemia aumentan los casos como aumentaron. Tengo aquí en mis apuntes que 129 casos se han dado en la cuarentena, según el Observatorio de Feminicidios, porque si buscamos, pues obviamente las cifras oficiales nacionales no, en total van 99, pero según el observatorio van 129 casos en la cuarentena y es impresionante que en un mismo día o casi todos los días está sucediendo un feminicidio. Hay departamentos obviamente que están más ponderados que otros. Santander no es uno de esos, pero sí somos, digamos, un pico alto en violencia de género, violencia intrafamiliar, pero no de feminicidios. ¿Por qué se ha disparado esto en un tiempo donde estamos en casa y se esperaría que la casa, que es el lugar más seguro para la mujer, para sus hijos y para los adultos mayores, estuviéramos más tranquilos, más en paz? ¿Qué crees que se ha desatado al interior de los hogares y por eso las cifras aumentan? Bueno, sí, Piles, es increíble y es impresionante ver este aumento de casos que hemos tenido. De hecho, yo en mi trabajo he tenido una gran como conmoción debido a esta problemática que se han aumentado estos casos. Y desafortunadamente el hogar no es el lugar de tranquilidad y de paz, antes al contrario, es el campo de batalla. Yo pienso que nadie está en este momento, y más las víctimas de violencia hacia la mujer en este momento están siendo más que nada violentadas porque el hogar es el primer lugar de violencia, ¿sí? De pronto veíamos que la mujer salía, ¿cierto? O de pronto salía con sus hijos a llevarlos al colegio y en ese momento pues tenían un espacio libre para poder sentirse libres de violencia. Ahora no, ahora todos estamos en casa y esto hizo que se disparara más y se visibilizara más el hecho de la violencia en el hogar. Si nos damos cuenta, en el hogar es donde se está viviendo la violencia directamente, ¿sí? De pronto el hombre salía a trabajar, en este caso, en gran mayoría de las mujeres que están siendo víctimas se quedan en casa con sus hijos por la misma connotación de la violencia, por el mismo hecho de que ellas están enmarcadas en el hecho de estar en el hogar. Entonces el hombre sale en este entonces y ahora no, el hombre está en casa continuamente. Entonces, como tal, esto incrementó debido a que en el hogar es donde se tiene la violencia, donde se vive la violencia como tal, y no hemos logrado realizar estrategias como tal. Tenemos una ley también muy buena, pero no hemos logrado poder llegar hacia los hogares para poder prevenir, para poder llegar, ¿cierto?, a quitar todas estas series de características de violencia, porque definitivamente es en el hogar donde estamos teniendo la gran mayoría de violencia. Y realmente esto ha incrementado porque, claro, la pandemia hizo que esto estallara, porque ahora todos están en casa y todos están en el hogar, y efectivamente cuando no hay una buena comunicación, hay una patología, porque todo este proceso psicológico y clínico como tal tienen en sí una patología de los cuales tampoco tenemos un proceso clínico para los agresores, ¿sí? No hay un proceso clínico para los agresores para que haya un tratamiento. Pues en este momento es
más grave y se agudiza en el hogar. Entonces, realmente esto es preocupante. Tú nos decías fuera de transmisión que estabas colapsada, que estás trabajando domingo a domingo atendiendo casos de violencia intrafamiliar y que te ha tocado comprometerte aún más de lo que ya estás comprometida precisamente para salvaguardar la vida de niños, de niñas, de mujeres, porque la violencia se ha disparado. Y tú lo has dicho, lo que solía ser el lugar más seguro, ahora ese lugar parece más inseguro. Y cuando miramos las estadísticas también, vemos que el lugar donde se hacen usualmente los feminicidios y los abusos y todo el tipo de violencias es en la casa. Y que el abusador usualmente es un familiar, es la pareja o es la expareja. Entonces esto es mucho más preocupante y también si hablamos del modo, también es aberrante la manera en que estos abusadores, estos acosadores, estos agresores terminan acabando con la vida de una mujer que, vuelvo y digo, no tiene distinción de edad y no tiene distinción social, porque hemos encontrado mujeres de estratos muy de niveles socioeconómicos bajos y altos, víctimas obviamente de feminicidio de muchas maneras. Y quiero volver aquí con Gina para que hagamos un diálogo bien agradable las tres, ¿sí? Y voy saludando a la audiencia de que en este momento nos está siguiendo. José Luis Cuadros Contreras dice muy buen día, tema muy interesante. Luz Marina Tolosa dice excelente tema, bendiciones para todos. Y tenemos acá una pregunta. Cuando una mujer es golpeada por su esposo por primera, segunda vez, ¿qué debe hacer? ¿A dónde acudir? Bueno, esto lo estaremos contestando ahorita más adelante. Con la doctora Angie le podremos dar una orientación a todo ese tipo de personas, cuál es la ruta de atención. Pero quiero volver aquí a nuestro tema del día, que es el feminicidio, y poder entender, además del marco legal, además de la diferencia y la tipificación de lo que es el feminicidio, que también podamos mirar obviamente otro caso, que otras, digamos, aristas de esta información que hoy tengo, que es el tema de la ley. Tenemos una ley 1257, Gina, y quiero que nos ayudes a entender cuál es el alcance de esa ley. Dice que es una ley que se hizo para proteger a las mujeres, pero no sé si esa ley esté operando en Colombia, sé que es del año 2008, sí. Y hasta qué punto nosotras las mujeres podemos cobijarnos bajo esta ley cuando sentimos que nuestra vida o la vida de los nuestros corre peligro. Una madre que sabe que su hija está viviendo con un abusador, un maltratador, ¿qué puede hacer si no conocemos esta ley? Ayúdanos a entender un poco el alcance y los beneficios de esta ley para las mujeres. Bueno, la ley 1257 de 2008 enmarca todas las posibles formas de violencia y discriminación contra las mujeres por ser mujeres. Y por supuesto que da unas medidas llevan para la investigación incluso y para la sanción de esas violencias. Además, con unas medidas de protección para las víctimas que pues recibieron o les fueron infligidas las violencias y que están en riesgo, unas medidas de protección como por ejemplo la caución, ¿sí? O también que el agresor, si están en la misma casa, pues el agresor desaloje la casa, entre otras distintas medidas de protección de acuerdo con cada caso. Eso se supone que se debe realizar y en el caso de las mujeres que conviven con ese agresor, que es su pareja, su compañero permanente, por ejemplo, puede efectuarse este tipo de denuncias en comisaría de familia. De acuerdo con las características del caso, pues también pueden realizarlo en la Fiscalía General de la Nación. Hay adicionalmente medidas de atención que tienen que ver con esa garantía para las mujeres de la atención psicológica, de la atención médica, incluso de solventar frente a necesidades básicas también algunos elementos. Esta ley en cuanto al feminicidio ya cambia. En esa ley estaba como un agravante el feminicidio, seguía siendo un homicidio, pero agravado. En cuanto al feminicidio ya cambia y se vuelve un delito autónomo a partir de otra ley, la 1761 de 2015. Ahí ya se aleja un poquito de esa ley 1257, es como si fuera una hija de esa ley, especializada en feminicidio, especializada en cuanto a determinar qué es un feminicidio, cómo se debe investigar de manera seria, pronta y especializada, que se deben
digamos, derrotar toda posibilidad de denegación de derechos o de revictimización para las familias, por ejemplo, de las víctimas, que se debe garantizar entonces esa verdad, esa justicia, reparación y no repetición. Entonces son normativas distintas. También frente a feminicidio creo que es importante que resaltemos parte de la información que ya fue mencionada y tiene que ver más allá de las cifras con las características de los feminicidios. Bien lo decían, la mayor parte de estos feminicidios son perpetrados por la pareja, la expareja o los familiares. Y efectivamente la mayoría de ellos ocurren en las viviendas, en la vivienda de la víctima o en la vivienda del agresor. No obstante, hay otros feminicidios que son casi el 40%, también es un número importante en los otros escenarios, en los que no eran ni la pareja, ni la expareja, ni el familiar, sino que podía ser un amigo, podía ser un compañero de trabajo o un desconocido. Y estos suelen ocurrir con otras características. Por ejemplo, el tratamiento deshumanizado de los cuerpos. Mujeres que son lanzadas al río, que son exhibidas en vía pública. Son unas características de bastante crueldad y de desprecio hacia las mujeres por ser mujeres. En cuanto a las características de ese feminicidio que denominamos íntimo, que es perpetrado por la pareja, la expareja o los familiares, hay una extrema crueldad también en el modo en que se comete el hecho. Por ejemplo, características como el overkill, donde hay múltiples lesiones en distintas zonas del cuerpo, en una especializada, a partir de enorme cantidad de puñaladas, de golpes, incluso de mecanismos combinados de violencia. También hay características como la desfeminización, las lesiones en zonas que son vinculadas con lo femenino, incluyendo el rostro o zonas sexuales. Entonces son características importantes y por eso decimos que se requiere esa debida diligencia en la investigación. No basta con que ocurra un caso sin que se materialicen esas normativas. Unos protocolos especializados a nivel internacional y nacional. Si esto no se realiza, puede mantenerse un clima de impunidad que ha venido ocurriendo en Santander. Y es que estos feminicidios sean ocultados como homicidios o incluso como suicidios. Y ese es un riesgo que se está corriendo en Colombia en esta época de confinamiento. Han existido los casos en los que las mujeres fueron enterradas en sus propias casas. Y eso limita a que se acceda en realidad cuántos feminicidios están ocurriendo, ¿sí? Aquellos que han sido pasados como suicidios, que han sido considerados de manera errada. Entonces decimos, la mujer se suicidó probablemente por dificultades emocionales, el confinamiento, lo económico, pero detrás de ello puede existir el feminicidio. Es decir, fue asesinada. Y casos de estos también los tenemos en Santander. En Santander han ocurrido durante lo corrido 2020 por lo menos 7 feminicidios. Y no es ni una cifra despreciable, más si reconocemos que cada una era una mujer con sueños, con proyectos, con hijos e hijas, la mayoría, con su familia. Entonces, es una problemática realmente que se ha agudizado y que debemos prestarle la atención debida. Es un tema tan profundo y tan complejo que sé que el tiempo no nos va a dar, pero queremos colocar la cuota, digo yo, como mujeres, como profesionales en el tema, quizás ustedes preparadas para esta área y yo pues desde la comunicación y mi deseo siempre de ser una voz en medio de las dificultades, pero también una voz de esperanza para todas aquellas mujeres que están pasando por situaciones de conflicto, de violencia, género, o que saben de alguien que lo está viviendo, porque usualmente nosotras siempre conocemos a alguien que vive un tipo de violencia, ya sea psicológica, emocional, sexual, económica, y debemos también ayudarnos unas a otras y tener como un mayor compromiso, y más en este tiempo donde tenemos tantas limitaciones quizás para vernos, para salir, pero una llamada o un contacto como el que estamos haciendo ahora nos puede hacer la diferencia, le puede incluso salvar la vida de una persona, y tú lo has dicho, ahora es mucho más complejo porque estamos encerradas, por decirlo así, y no sabemos qué pasa dentro de casa, y muchas veces pasan las cosas más duras y más difíciles dentro de casa. Quiero decirle a toda la audiencia que la doctora Gina también está con nosotros. Ella es asesora de familiares de víctimas de feminicidio
y ya lo había dicho, activista de los derechos humanos. Es decir que junto con la doctora Angie, las dos trabajan en este tema de manera continua y que quizás si usted tiene dudas, usted también la puede contactar internamente y puede hacerle todo el tipo de preguntas que usted necesite sobre este tema, sobre el tema de violencia, sobre el tema de tipificación del delito. Si usted conoce de algún caso que necesite ayuda, obviamente su formación base es de psicología y ella está atenta también a ayudar a todas estas personas a direccionarlas sobre también todas los estamentos que se deben tocar para que esto pues obtenga el debido proceso y el interés de las autoridades también. Vuelvo con la doctora Angie para que nos hable un poco sobre la ruta. Cuando la mujer no ha llegado a ese punto, cuando no estamos hablando de feminicidio, creo que algo se puede hacer y mucho. Y cuando uno mira, creo que el 90% de los casos eran mujeres que habían dicho, oiga, me están tratando mal, me está pasando esto. Alguien sabía que estaba sufriendo, quizás habían ido hasta las autoridades, muchas tenían caución. Hay un especial que les quiero compartir, que me gustaría que lo leyeran, en el tiempo pandemia del feminicidio. Hay como 40 casos y es difícil no llorar porque vienen los testimonios de los familiares y comentan, sí, él le quemaba las manos, sí, él la golpeaba, sí, él la encerraba, sí, él la oprimía. Y la familia empieza a ver todo ese ciclo de violencias y después, ¿qué nos queda? Pues ir por el cuerpo y ya sabemos quién fue. Entonces, hoy queremos irnos un poco, si pudiéramos devolver el tiempo de todas esas mujeres y llevarles un mensaje, pero no podemos. Pero hay muchas que sí pueden vernos ahora y decirles, mire, usted puede hacer algo, hable, busque ayuda. ¿Cuál es la ruta? Nos lo estaban preguntando y nos lo siguen preguntando a través del chat, doctora Angie. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué podemos hacer? Ya Gina nos dijo, bueno, hay unas instancias legales, pero tú también desde la parte clínica, ¿y qué podemos hacer? Y en Bucaramanga y en Santander y en Colombia, ¿cuál sería la ruta ideal para una mujer víctima de violencia? Bueno, yo pienso que a nivel general es importante y nos hace falta mucho todavía en el tema de género, poder entender que esta situación no hay que naturalizarla. Yo he tenido muchos pacientes y muchas mujeres que las cifras nos han dicho que ellas siempre han ingresado a salud. Ellas siempre nos han dicho como que yo vine muchas veces a salud y conté mi caso, ¿cierto? Y posiblemente hemos naturalizado ya la violencia de género en los que pensamos que es algo normal, un grito, es algo normal que se te discuta, es algo normal que la mujer sea sometida solamente a los quehaceres del hogar y no que pueda trabajar, ¿sí? Realmente hemos naturalizado tanto la violencia de los cuales en algunos momentos las mujeres han llegado a contar sus casos y no se les ha podido brindar la atención. Por eso pienso que nos hace falta mucho para trabajar toda esta perspectiva de género, debido a que las mujeres siempre han ingresado a salud. Así que yo pienso que el primer paso, y en estos momentos de poder llegar a activar la ruta de atención a las víctimas, tenemos el hecho de que es importante reconocer que eres víctima de violencia, así como lo hemos dicho al principio, cuando has sido maltratada físicamente, cuando te has sentido extremadamente humillada. Toda esta serie de clasificación hace parte de una violencia y efectivamente se debe hacer un proceso inmediato, ya que el círculo de la violencia, y si hablamos en términos desde la salud mental y de la psicología y la patología, la agresividad y todo este proceso de violencia se repite constantemente en los hogares y en las familias. Así que es importante, mujer, que tú primero identifiques que esto no es normal en una familia. He tenido chicas que me han dicho a mí como que, no, esto es que yo me lo busqué porque yo iba sola a la calle. Yo no iba con un hombre que me acompañara tal vez a cruzar la esquina y por eso fui abusada y fui maltratada. O sea, no debemos naturalizar el hecho de que como no estamos en compañía de un hombre, no estamos en compañía de una figura de autoridad o de poder, nos deben hacer algo. Entonces yo pienso que hay que quitar primero que todo pues estos estigmas, o hay que quitar estas series de pensamiento en el que naturalizamos la violencia y nos quedamos en casa y nos quedamos siendo sometidas. Ahora, importante, en el momento en que tú quieras hacer un proceso de atención en salud, es importante que tú lo digas, lo hables, ingreses a tu EPS. De hecho, desde el sector salud y bajo la ley 1257 del 2008, nosotros trabajamos desde salud todo el tema de la protección a la mujer cuando convive con el agresor y cuando convive con sus hijos menores de edad. Nosotros hacemos todo un proceso de atención en el que le brindamos la atención médica,
Brindamos la atención también a sus hijos, psicológica, desde trabajo social, psicología y medicina y demás, y hacemos un proceso de protección. La mujer es víctima de violencia en el hogar, llega a cualquier entidad de salud, se le hace una atención médica, psicológica, de trabajo social, y hacemos toda una activación a la ruta. ¿Sí? Al momento de activar la ruta, al momento de identificar estos signos de violencia que no solamente son físicos, sino también psicológicos, que muchas veces también naturalizamos el hecho de que nos griten, el hecho de que nos humillen, ¿sí? El hecho de que nos digan cosas que pensamos que es normal y no son normales, también sigue siendo una violencia. Entonces, al momento de ingresar a salud, prendemos unas alarmas en las cuales estamos regidas por la ley 1257 para brindar protección, dejar hospitalizada la víctima, en este caso con sus hijos, para realizar todo el proceso de denuncia y amparo como tal a ella y sus hijos, debido a que muchas veces las mujeres pues están bajo el hecho de estar en casa, que sus parejas económicamente son las que les brindan la atención y la protección. Entonces muchas mujeres dicen, no tengo a dónde ir, tengo que volver a casa, y de hecho muchas de las cosas que ha llevado a la pandemia es eso, es que yo me había separado, pero yo perdí mi trabajo, perdí mis cosas, me tocó devolverme nuevamente donde este señor, de los cuales yo lo había denunciado, entonces tuve que volver debido a la pandemia. Nosotros desde el sector salud hacemos toda la atención también de protección, la remisión a las entidades de comisaría, fiscalía y demás, para hacer toda una atención en protección a la mujer. Podemos dejarte hospitalizada con tus hijos mientras tu EPS y salud están en la obligación de brindarte un refugio para ti y para tus hijos menores de edad. Esto como primer punto para entender, pero yo creo que lo más importante es que la mujer reconozca primero que todo acto de violencia no se debe naturalizar debido a tantas situaciones culturales y sociales que se ha permitido que la violencia de género sea algo natural, ¿sí? Como decía, he tenido casos de chicas que dicen, no, es que yo me busqué lo que pasó porque yo fui sola por ese lado, no me acompañó un hombre, no me acompañó alguien y afortunadamente fue mi culpa, o porque no tengo un trabajo, no tengo un estudio, no tengo una estatus, entonces tuve que volver con él o tengo que regresar a él. Estos no son excusas para aceptar la violencia y comprender que esto es algo natural. Así es, yo creo que eso que nos estás diciendo hoy con tanto énfasis es puramente determinante, porque se hizo parte de nuestra cultura tristemente, y vuelvo a tener aquí contacto con Gina, y ella lo decía al comienzo del programa, ya se hizo parte de nuestra cultura. Los roles están, listo, los roles, y entendemos que hay roles por género y que estructuralmente nuestra sociedad pues juega con esos roles, por decirlo así, pero también entendemos que hay algo cultural que necesitamos erradicar, y desde la primera infancia, y es eso, precisamente, que a las mujeres se les puede gritar, que a las mujeres se les puede levantar la mano, que a las mujeres se les puede tratar con malas palabras, que incluso se pueden hacer memes, chistes y todo tipo de comentarios donde nosotras siempre salimos perdiendo, es la verdad. De nosotras se pueden burlar, de nosotras se pueden mofar, tenemos pocas capacidades para conducir, pocas capacidades para muchas cosas, pero nunca resaltan las cosas positivas de nosotros, y eso también es una forma de violencia. Y eso empieza a enviar un mensaje desde obviamente desde cuando somos niñas y niños, y nos coloca como en dos bandos de una sociedad que no tiene más opción, hombres y mujeres. Entonces, unos son los fuertes y los otros son los débiles. Y hemos tenido que llegar al punto, las mujeres, de organizarnos, de movilizarnos para defendernos y muchas veces hacer oír nuestra voz. Porque la cultura lo decía la doctora Angie, la cultura es como que es normal. Es normal que tú vivas en ese escenario, y ¿por qué te quejas? Y aún la mujer lo justifica y lo asume como parte de su vida, como parte de lo que le tocó vivir. Y uno escucha muchas cosas en consultorio, muchas cosas, y uno dice, pero wow, ¿cómo lo toleras? ¿Cómo es que tú permites esto? Y ahí entonces entraríamos a hablar de dependencias emocionales, sexuales, psicológicas, económicas, y eso hace muchas veces que las mujeres entremos, y me incluyo porque soy mujer, entremos en un ciclo de permisividad de las violencias, de todo tipo de violencias, y que terminemos a veces en episodios tan terribles. Yo creo que ninguna de las mujeres que hoy no está con nosotros, que murió a manos de su pareja o su expareja, quizás lo pensó,
pero nunca lo tuvo quizás claramente visible que podía terminar como terminó. Y muchas veces tú lo has dicho, no dimensionamos o simplemente lo hacemos como parte de la cultura y la autora utilizó una frase que me gustó mucho, como que lo hacemos parte de nuestro diario vivir, o sea, nos culturizamos o nos acostumbramos a este tipo de situaciones. Voy cerrando y quiero preguntarle precisamente a las dos, ya para terminar con este tema, ¿por qué abriendo tantas campañas? Mira, ayer tuve la oportunidad de mirar anoche campañas vivas, nos queremos, ni una más, ni una menos, no es hora de callar, y siguen y seguirán habiendo campañas, Gina y Angie, precisamente para levantar nuestra voz, para hablar de todo, prevención de violencias, prevención de feminicidio, para hablar de derechos de la mujer. Entre más campañas parece que es menos el resultado. ¿Qué deberíamos hacer, Gina? Bueno, en el caso del feminicidio debe ser necesariamente acciones articuladas en distintos frentes. Bien lo mencionaban, a nivel cultural, por supuesto, del rechazo de esa violencia feminicida, de las violencias en general, a nivel familiar y del contexto cercano, en unas relaciones equitativas, sin esos sesgos entre hombres y mujeres o las ideas de la mujer como sumisa o que debe mantener en silencio las violencias que sufren, ya sea por la familia, ya sea por los hijos, ya sea por aquello que dirán. Entonces, por una parte, por supuesto, la educación y una transformación cultural, pero también es necesaria la materialización de las normativas. Lo mencionaron, muchas de las mujeres que fueron asesinadas, que fueron víctimas de feminicidio, habían denunciado las violencias, tenían medidas de protección y no fueron efectivas porque fueron asesinadas, no están con nosotras. Entonces se requieren materializar las normativas, que efectivamente se dé la protección real, que se sancionen los delitos, que se efectúen las investigaciones de manera rigurosa, lo mismo que se tipifiquen los feminicidios. Esa vía también de exigibilidad de derechos puede aportar a la transformación, porque parte de la función de estas normativas es lanzar un mensaje a la sociedad donde se dice rechazamos todas las violencias y rechazamos el feminicidio. No podemos guardar silencio frente a la impunidad. Entonces, frente a todos esos caminos, la exigibilidad de derechos y la necesidad de transformación y materialización de normativas es también una de esas vías necesarias. Muy importante. Doctora Angie, desde tu área, desde el área de la psicología, de la salud mental, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchas campañas y seguramente estaremos haciendo más, y la campaña de la Casa de la Esperanza ya casi va a salir también. Queremos hacer una campaña para sensibilizar y para prevenir a las mujeres y a la sociedad en general todo tipo de violencias, pero siempre nuestro interés, nuestro foco está en la mujer y su familia. ¿Qué podemos hacer, doctora Angie, frente a eso? Aumentan las campañas, pero también aumentan los casos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gina. Nos hace falta mucha articulación frente a muchas actividades que tenemos que realizar, porque definitivamente el proceso de la violencia hacia la mujer está incrementando. Yo pienso que debemos articularnos y estoy completamente de acuerdo con Gina, porque realmente esta situación no solamente es desde el sector salud, desde el sector también de protección judicial, sino también cultural. Realmente necesitamos dejar a un lado de aceptar posiblemente toda esta clasificación de violencia, de volverla natural, de hacerla parte de la vida, sino que también hay que rechazar completamente el proceso de entender realmente qué es una violencia hacia la mujer. Yo pienso que más que una campaña, yo pienso que nos hace falta también concientizarnos del hecho de que la violencia no es algo natural. Sí, yo creo que nos hace falta de pronto como cambiar la perspectiva de entender realmente que una violencia no hay que, de hecho, escuchaba en algunas investigaciones y leí algunas investigaciones que muchas personas dicen, no, es que es una relación, fue consentido, ¿sí? Fue consentido, ella quiso, ¿sí? Si realmente nos ponemos en el papel de la víctima, si ha venido siendo sometida bajo humillaciones, bajo ciertas características de violencia, al final la persona accede por la misma hecho de la violencia, o sea, la gente a veces se agarra de ahí como para decir, no, es que ella accedió, sí, ella accedió, esa persona quiso, fue consentido, realmente no, esto no fue algo consentido, sino fue algo que se vino manejando bajo manipulación, bajo humillación y demás, que la misma mujer al momento de tener temor a su vida, pues accedió al hecho de la violencia por miedo.
Y si vemos todas estas características que nos damos cuenta que realmente son completamente negativas al hecho de entablar un proceso, relación consentido. No, eso no es consentido. La mujer accedió porque efectivamente estaba corriendo vida su vida y toda esta serie de categorías de la violencia. Entonces, es entender realmente la terminología, la cultura, todo lo que marca la violencia y rechazarla por completo porque realmente esto no tiene ninguna excusa. Así es, bueno, se nos fue el tiempo, pero mire que quiero cerrar. Encontré algo en la revista Semana que también hizo recientemente un especial sobre feminicidio, y es que el Observatorio de Feminicidios de Colombia pues, nos da las cifras mensuales de las mujeres que han sido asesinadas durante la cuarentena nacional. 18 en marzo, 27 en abril, 31 en mayo y 37 en junio. Es decir, que pasamos de asesinar o ver asesinada a una mujer cada 3 días a tener una diaria o más de una diaria. 37 mujeres en junio es una cifra que realmente nos rompe el corazón. Son 37 familias, son 37 mujeres que tenían sueños, como lo dijo Gina, son 37 proyectos de vida, sus familias, sus padres, o sea, hay un daño colateral. No solamente estamos hablando de una mujer, estamos hablando de las generaciones que se afectan después de ella, sus hijos, y de todo lo que se afecta en su entorno y en su alrededor. Y creo que todas nos afectamos, porque somos mujeres y porque empezamos a vivir con el temor de que las cifras aumentan y que, bueno, ¿qué va a pasar? Esto está enviando quizás un mensaje, unos códigos a aquellos que les encanta quizás someter. Bueno, queremos quizás que tener más tiempo, pero se nos fue esta hora de una manera excelente, conociendo un poco más sobre el tema, identificando obviamente las características de un feminicidio. Gracias a Gina que ha estado con nosotros a esta hora, gracias porque hacemos este enlace remoto desde casas, desde nuestras casas o sitios de trabajo, para poderle dar esta información a todos los seguidores y a todas las personas que quizás en diferido y a través del YouTube de la Casa de la Esperanza lo van a poder tener una información relevante. Más comentarios, no alcanzo a visualizarlos todos, pero aquí tenemos a Janina, que también es psicóloga, que ha estado con nosotros en estos chats. Felicitaciones, las admiro y las quiero. María Luna, que representa pues un gremio muy importante en Santander. Felicitaciones, estos temas son muy importantes teniendo en cuenta que en esta pandemia se han disparado las violencias contra las mujeres. Aquí tengo a Alejandra Quiroga, gracias por el tema. Y bueno, creo que hemos contestado también las dudas que internamente se nos estaban formulando, y yo quiero agradecerle también a la doctora Angie y quiero pues como siempre extenderle la invitación a las dos para que en otra próxima oportunidad nos podamos volver a encontrar y sigamos hablando sobre estos temas, y obviamente no nos vamos a cansar de defender los derechos de las mujeres, de ser esa voz en medio quizás de esta situación tan compleja que vivimos, y decirle a las mujeres que hay salida. Ayúdenme a terminar con 1, 2, 3, que las mujeres a veces hablamos mucho, pero al final si no simplificamos no nos queda nada en el cerebro. Ustedes son psicólogas y saben cómo es eso. Si pudiéramos simplificar este espacio y qué puede hacer una mujer que es víctima de violencia, ¿qué le podríamos decir? 1, quizás, identifique si es víctima de violencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué le podemos decir? 1. Sí, de acuerdo, hacer una revisión y cuáles pueden ser esas violencias que le están siendo infligidas. Perfecto. 2. ¿Cuál sería el paso 2? Denuncie, hable con alguien. ¿Cuál sería el paso 2? Ayúdenme. Claro que sí, también coincido. La puesta en conocimiento, y si no se hace directamente, la búsqueda de ese soporte psicológico y jurídico que pueden dar las organizaciones, que dan instituciones también en la ciudad y en todo el departamento. Que además lo podemos encontrar en ustedes dos, excelentes Claro profesionales. que sí. Y comprometidas con esta causa. Y 3, ayúdenme. Bueno, la tercera es la exigibilidad y la veeduría, que no es solamente de las víctimas, sino de toda la sociedad, para que se materialicen las normativas, porque el clima de impunidad no va a ser nunca un camino para las mujeres. Así es. Totalmente cierto, yo estoy de acuerdo en el 1, 2, 3. Ok, estamos en sinergia, se nos fue el tiempo. Agradecerles nuevamente de corazón, la Casa de la Esperanza les agradece esta siembra de amor y de profesionalismo que ustedes están haciendo. Les recuerdo que pueden verla en diferido, que queda en el Facebook de la Casa de la Esperanza, @Casa de la Esperanza Mujer, y también en nuestro canal de YouTube, Corporación Casa de la Esperanza. Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la prevención de todo tipo de violencias, de enfermedades de salud mental, y pues para apoyar especialmente a la mujer
y a su familia. Gracias, Gina. Un abrazo para ti y que siga siendo apoyo para todas esas familias que quizás en una situación tan inesperada y tan dolorosa como la que tú viviste en familia y en carne propia, pues enfrentan esta realidad y la enfrentan, pues, digo yo, pues con los pocos recursos que tenemos, porque es algo que nadie lo espera y que nadie quisiera vivirlo, ¿verdad? Que te admiramos y te animamos para que lo sigas haciendo y sé que vas a llegar muy lejos y que pueda ser un faro y una luz para muchas mujeres y para muchas familias, no solo en Colombia, en Latinoamérica y en donde Dios te permita llegar. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Y Angie, como siempre, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más para agregar o cerramos? Bueno, yo pienso que la Casa de la Esperanza tiene para ustedes una luz y estos temas que son tan importantes como el tema de hoy, tener una profesional tan importante en este tema del feminicidio es para que entendamos que tenemos un recurso y que tenemos que hacerlo exigir. Muchas veces las mujeres no sabemos y somos ingenuas muchas veces porque desconocemos la normativa, desconocemos la ley. Así que, mujer de la Casa de la Esperanza, quiero dejarte un mensaje directo para ti. Recuerda que aquí tienen la información, aquí tienen la manera de salir de esta situación y recuerda que ante todo eres una mujer digna, una mujer valiente que puede salir adelante, ¿cierto? Que puede dejar su pasado y enfrentarse a su futuro, como nos dice Proverbios, y entender básicamente que puedes rehacer tu vida lejos de la violencia. Así que realmente gracias por la oportunidad, mujeres de la Casa de la Esperanza. Este tema es muy importante, repliquémoslo, compartámoslo y efectivamente hagámoslo ver hacia otras personas para poder salir adelante de la violencia. Así es, muchas gracias, mi doc. Un abrazo para ti también y para toda la audiencia. Quiero agradecerles y bueno, decirles a todas las mujeres, como lo ha dicho la doctora Angie, que no estamos solas, no estamos solas. Hay unos recursos jurídicos, sí, hay unos recursos psicológicos, pero también está Dios en medio y es lo más importante, que usted sepa que no está solo, que hay un Dios que le puede sostener, ayudar y que le va a dar la salida, pero usted tiene que buscar esa salida. Hay que hablar, hay que buscar ayuda psicológica, hay que buscar ayuda jurídica y sobre todo no tolerar ningún tipo de violencia. Si usted la toleró, usted dice, no, yo tengo 50, 60 años y a mí me tocó y yo lo viví y eran otros tiempos, las abuelas le dicen a uno, eran otros tiempos y nos tocaba tolerarla. Entonces no permita que hagan lo mismo o que suceda lo mismo o que el entorno lo lleve a tolerar la violencia con su hija, con su nieta, sus sobrinas o con las nuevas generaciones. Podemos cambiar. La cultura la cambiamos los seres humanos y es hora de hacer la diferencia. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. Una feliz semana. La próxima semana estaremos aquí abordando temas tan interesantes y tan importantes como este. Así que espérenos y estaremos trabajando toda la semana para brindarle la mejor información. Un abrazo para todos. Feliz sábado y que Dios les bendiga.